Bien, regresamos a 24 AM. Saludamos a quienes se van incorporando a nuestra sintonía. Ya son 6,8 millones de personas las que han sido inoculadas contra el COVID-19 en nuestro país. El calendario de vacunación sigue en curso cuando nos enfrentamos a uno de los peores momentos de la pandemia, con una alza sostenida en los contagios. Para conversar de este y otros temas, tomamos contacto con el doctor Alexis Calergis, inmunólogo, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC. Doctor, ¿cómo está? Gracias por conectarse con 24 AM. Buenos días, Valentina, gracias por la invitación y saludos a la audiencia de 24 horas. Doctor, ¿qué pasó en nuestro país? Tenemos un exitoso proceso de vacunación, muchos medios internacionales hablan de esta paradoja, buena campaña de vacunación y un momento en que tenemos un alza en los contagios, más de 42.000 casos activos, cifras que no habíamos visto. ¿Qué ocurrió acá en Chile? Bueno, efectivamente se ha discutido bastante el efecto que tuvo el periodo de fiestas de fin de año 2020 y las vacaciones. Lamentablemente las personas podemos tomar vacaciones, pero el virus no toma vacaciones. Entonces, durante el periodo, diría, del verano hubo quizás descuido de las medidas de autocuidado, el evitar el contagio, y eso, así ese es un elemento, y que en el fondo las medidas que se han tomado la última semana de endurecer las restricciones para disminuir la movilidad y disminuir el contacto y contagio, claramente van en la dirección correcta. Al mismo tiempo, hemos conocido que este virus, el cual conocemos un poco más de un año, tiene esta propiedad de generar variantes. Entonces, está también el riesgo que las variantes que ya han ingresado a nuestro país puedan estar influyendo también en la manera como se da este brote que estamos viviendo. Y por lo tanto es muy importante darle seguimiento a las variantes. Y por otra parte tenemos una campaña de vacunación muy eficiente que va avanzando, pero todos sabemos que las vacunas son efectivas en el mediano largo plazo, no son instantáneas. Entonces está la carrera, ¿verdad?, entre la inmunidad que va generando la vacuna, que en cada persona se demora casi un mes y medio en establecerse, imagínense, poblacionalmente, y por otra parte el virus que está lamentablemente diseminado con mayor intensidad de lo que estaba hacia finales del año pasado y comienzo de este año. Doctor, ¿cuál es el riesgo de una campaña de vacunación paralela a esta alza de contagios? ¿Hay riesgo de que surjan nuevas variantes, por ejemplo? Sabemos muy poco todavía de este virus, Valentina. Si bien la ciencia ha estado trabajando intensamente desde el inicio de la pandemia y desde Chile hemos estado participando en esos procesos, normalmente los hallazgos científicos toman bastante tiempo. Entonces, esa pregunta que usted hace es una pregunta muy importante. Sin duda, la generación de inmunidad es algo que favorece. El tener inmunidad o algún nivel de inmunidad es mejor que no tener ningún tipo de inmunidad. Por lo tanto, es importante que las vacunas que han ido siendo aprobadas en Chile en base a datos de calidad, seguridad, inmunogenicidad y eficacia puedan ser utilizadas. Esa es una ventaja que tenemos en Chile comparado con otros países de la región que están mucho más golpeados con este nuevo brote de coronavirus, que tienen campañas de vacunación que van un poco más lento que la nuestra. Entonces, creo que tenemos que sacar ventaja de ese, o sacar provecho de esa posibilidad que tenemos de vacunar, pero no descuidar las medidas, porque como usted muy bien dice, todavía no sabemos el grado de alcance que tienen las variantes en términos de porcentaje en la población. Tampoco sabemos el grado de evasión de la respuesta inmune que pueden desplegar. No sabemos si las variantes serán neutralizadas
con la misma eficiencia. Sabemos, hay algunos datos preliminares de que hay cierto nivel de neutralización de las variantes por medio de la inmunidad que generan las vacunas, pero como dice la palabra, son datos preliminares. Lo que sabemos a ciencia cierta es que el contagio es algo que debemos evitar, y por otra parte que la inmunidad individual y poblacional toma tiempo. Si uno mira la historia, por ejemplo, la vacuna del sarampión tuvo efectos poblacionales mucho tiempo después de que se iniciaron las campañas, típicamente varios meses, incluso años. Por lo tanto, tenemos que durante los periodos antes de la primera dosis, después de la segunda después de la primera dosis, después incluso la segunda dosis, seguir manteniendo las medidas de autocuidado, porque las vacunas no evitan el contagio, lo que hacen es disminuir la severidad de la enfermedad. Doctor, justamente usted lo abordó. ¿En cuánto tiempo podríamos ver los efectos de la campaña de vacunación en Chile? El Ministerio de Salud dice que en junio se podría lograr la inmunidad de rebaño. ¿Es así o esta alta cifra de contagios podría retrasar el proceso? Bueno, esos son estudios que están en curso. Estamos hablando ahora de algo que también requiere evidencia científica y estudios que se refiere a la evaluación de la efectividad de la vacuna. Conocemos de los estudios clínicos que son controlados, sabemos de la seguridad, de la inmunogenicidad y la eficacia, pero la efectividad, que es la capacidad poblacional de la vacuna de disminuir las tasas de enfermedad, es algo que requiere estudio. Y partimos muy recientemente en nuestra campaña de vacunación, partió en febrero de manera masiva. Si bien en diciembre se inició formalmente, la vacunación masiva realmente partió a comienzos de febrero. Entonces, en términos prácticos, llevamos 2 meses. 2 meses el tiempo aproximado que demora una persona en desarrollar una inmunidad sólida. Sabemos que 2 semanas después de la segunda dosis se observan títulos altos de anticuerpos. Y en nuestro estudio científico clínico que estamos haciendo en la universidad, vemos que eso ocurre cerca de un 90% de las personas. Entonces, imagínense, cada persona se demora entre 1 mes y medio y quizás incluso 7 semanas, ¿verdad?, en tener niveles altos de anticuerpos. La población completa, como población, va a tomar más tiempo. Y por lo tanto, la expectativa de inmunidad de rebaño es algo que todos esperamos, pero hay que demostrarla científicamente en la medida que se vayan haciendo los estudios y la medida también que vayamos avanzando en la campaña de vacunación y el porcentaje poblacional aumente. Si llegamos al cerca del 80% de la población vacunada, después de esa instancia vamos a empezar a notar este fenómeno poblacional que ahora tenemos algunos indicios, algunas luces de que está ocurriendo, pero son todavía datos de observaciones muy preliminares que hay que tomar con cautela y seguir obviamente estudiando el desarrollo de la inmunidad poblacional, que como indiqué hace un momento atrás, toma tiempo, es lento. Entonces, eso en el fondo enfatiza la necesidad de que las personas se cuiden por medio de el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones. Tenemos que evitar el contagio. Otros países han hecho eso, han iniciado campañas de vacunación y han al mismo tiempo endurecido algunas medidas de movilidad y de circulación para controlar la circulación viral, porque el efecto de las vacunas, sabemos históricamente, no es instantáneo. Doctor, usted ya lo ha mencionado, pero quiero que volvamos a hacer énfasis en eso, porque es importante que a pesar de estar en pleno proceso de vacunación con 1 o 2 dosis, sigamos manteniendo los cuidados. O sea, usted también lo decía, nos podemos enfermar, o sea, podemos contagiar a otros a pesar de estar vacunados, ¿no? Claro, eso lo sabemos, pasa con mucho. El ejemplo más cercano que tenemos es el caso de la vacuna influenza. Las vacunas, en general, el principal logro que tiene es disminuir la severidad de la enfermedad. Y en estas vacunas en particular, las vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia contra el coronavirus en Chile y en otros países, esas vacunas todas siguen en investigación. Es probablemente la única vez en la historia de la ciencia y la medicina que tenemos estudios científicos y clínicos que están evaluando los elementos que le mencioné en torno a la vacuna,
seguridad, inmunogenicidad y eficacia. En ejecución, con campañas de vacunación masiva, dada la crisis sanitaria. Así que el efecto poblacional de la vacuna lo vamos a conocer casi al mismo tiempo que el resultado de los estudios clínicos controlados. Es probablemente, como les decía, la primera vez que eso ocurre en la historia de manera tan masiva. Entonces, tenemos varias preguntas sin responder, en particular de las vacunas para COVID-19. ¿Previene el contagio? Lo más probable que no. ¿Previene la transmisión de una persona contagiada a otra? Probablemente no. Pero lo que sí sabemos en base a los datos existentes hoy en día en los estudios clínicos es que son seguras y que disminuyen la severidad de la enfermedad cuando las personas se contagian. Y eso ocurre porque generan respuesta inmunológica, medida en anticuerpos y también en células inmunes. Entonces, una persona que recibe la vacuna está mejor preparada para enfrentar el contagio, pero no significa que no se vaya a contagiar y no significa que no pueda contagiar a otros. Entonces, necesitamos que todos y todas hagan un esfuerzo en seguir cuidándose a pesar de haber recibido una e incluso 2 dosis de la vacuna. Y en ese sentido, doctor, la mascarilla es fundamental, ¿no? Que las personas no olviden usar la mascarilla como medida de precaución, evitar las aglomeraciones, usted lo decía. Por último, y también yo sé que está en desarrollo todos los estudios, pero ¿han habido avances respecto a conocer cuánto dura la protección de esta vacuna? En el fondo, ¿cada cuánto nos vamos a tener que vacunar contra el COVID-19? Claro, no es algo raro que vacunas tengan necesidad de dosis adicionales. Vemos que en el caso de influenza son prácticamente todos los años. Hay otras vacunas que requieren 3, 4 dosis, vacunas que se utilizan por mucho tiempo, por ejemplo hepatitis B, una vacuna para meningitis, tienen necesidad de dosis adicionales. Y eso es algo que estamos aprendiendo en torno a todas las vacunas. Para COVID-19, en el caso puntual de la vacuna de Sinovac, nosotros iniciamos el estudio clínico a finales de noviembre, comienzos de diciembre del año pasado. Entonces esperamos tener los primeros datos por lo tanto llevamos cerca de 4 meses, 3 meses y medio más o menos de estudio. Por lo tanto, pensamos entre mayo y junio tener datos a los 6 meses después de haber recibido la primera dosis. Y vamos a evaluar en ese punto cómo está la respuesta inmune. Ese dato va a ser útil porque vamos a poder definir cuánto tiempo dura la inmunidad y luego vamos a hacer lo mismo al año de recibir la primera dosis. En esos 2 puntos, 6 meses y el año, vamos a medir nuevamente la respuesta inmune completa, anticuerpos, capacidad neutralizante de los anticuerpos, células inmunológicas. Y esos antecedentes podrían ser útiles para considerar la posibilidad de que dosis adicionales puedan ser requeridas. Pero insisto, no sería algo inusual porque las vacunas, como le mencioné en los ejemplos, pueden necesitar dosis adicionales. En la medida que sean seguras y que generen respuesta inmune, podría ser favorable tener dosis adicionales de las vacunas contra COVID-19 y particularmente si tenemos tasa de circulación viral y positividad alta, como lamentablemente está ocurriendo. Bien, doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología, muchas gracias por haber conversado con nosotros con 24 AM. Muchas gracias, Valentina. Para entender más de este proceso. Y bueno, agradecer el trabajo que ustedes hacen desde los medios, en ir comunicando. Yo creo que el énfasis al autocuidado es muy importante a no sentir porque tenemos una campaña exitosa de vacunación, podemos relajarnos porque el virus sabe muchísimo más de la respuesta inmune de lo que saben los científicos. Por lo tanto, tenemos que apostar a la vacuna, sin duda, pero seguir siendo muy respetuosos y cuidadoso frente a este microbio que es microscópico, pero está teniendo impactos inmensos en nuestra salud, economía, educación, democracia. Se están postergando las elecciones. Entonces, es realmente notable cómo
tenemos que enfrentar a este ser microscópico, ¿verdad? Invisible, con mucha humildad y respeto, y dejar que la ciencia siga trabajando para comprender la enfermedad, mejorar la vacuna, comprender la inmunidad por la vacuna y también tratar de entender qué pasa con esto de las variantes, que puede ser un problema también bastante serio. Así que muchas gracias, Valentina, por el tiempo de la entrevista. No, gracias a usted, doctor, por explicarnos, ¿no? Para tratar de entender, y un llamado, por supuesto, a toda la población a continuar con todas las medidas que hemos nombrado aquí en esta entrevista. Que esté muy bien, que tenga muy buen día. Usted también, cuídese.